aún más el centro de ambos tensoplast que colocamos anteriormente. Obviamente que en la práctica clínica vamos a utilizar tensoplast cuando esté disponible y en el caso de que no tengamos, vamos a utilizar cinta, ¿sí? Es muy importante que si utilizan cinta, siempre valoren la fijación del tubo, ¿sí? ¿Cómo se va a valorar esta fijación del tubo? Haciendo tracción del tubo para valorar qué tan flojo se puede encontrar este tubo, valorando a través de una radiografía de tórax, como así también valorando el respirador, porque un tubo que se encuentra, por ejemplo, menos introducido de lo que se tiene que encontrar, podemos observar una alarma, ¿sí?, de volumen tidal o volumen corriente inferior o disminuido en el respirador. Y también lo podemos valorar a través, obviamente, de los parámetros vitales del paciente, ¿sí? Por lo tanto, muy importante, al momento de preparar la bandeja, preparar la fijación del tubo. La fijación y refijaciones del tubo endotraqueal las realiza enfermería. Algo que quería aclarar respecto de el set de aspiración. ¿Por qué lo vamos a preparar? Justamente porque durante la intubación endotraqueal puede haber presencia de secreciones en la vía aérea superior que dificulten la intubación del paciente. Por lo tanto, es muy importante siempre estar atentos a esta situación. Siempre y de forma ya con el circuito armado, siempre aspirar, ¿sí?, la cavidad oral de estos pacientes cuando sea necesario para que el profesional interviniente pueda realizar la intubación sin complicaciones. Una vez que determinamos y preparamos esta bandeja, debemos colocar al paciente en la posición correcta, ¿sí? ¿Cuál es la posición correcta? La posición de olfateo. Un paciente que se encuentra en la posición que pueden observar en pantalla, se encuentra en una posición incorrecta. Si ustedes pueden visualizar esta imagen, van a observar que la vía respiratoria se encuentra mucho más ocluida, ¿sí?, que en la siguiente imagen que les voy a mostrar en un ratito. Este paciente se encuentra completamente en dorsiflexión, ¿sí? Fíjense que este paciente no se encuentra en una posición correcta, no es una posición de olfateo. Cuando hablamos de una posición de olfateo, la vamos a ver ahora, hablamos de una posición con cabeza extendida, ¿sí?, que nos permita de alguna manera abrir y poder visualizar correctamente esta vía aérea. La posición correcta del paciente, como mencioné, es la posición de olfateo. En esta resonancia magnética, ¿sí?, van a ver que en comparación con la foto de la vía aérea previa, cuando el paciente se encuentra colocado de forma incorrecta, en este caso, en la posición de olfateo, la vía aérea se encuentra mucho más visible, ¿sí? Vean cómo se produce en comparación la apertura de esta vía aérea, ¿sí? Les muestro la siguiente imagen para que lo puedan visualizar. No todos los pacientes los vamos a colocar en una posición de olfateo y los vamos a poder mantener en esa posición. Lo que se recomienda es colocar unos pequeños, los podemos llamar rollitos, ¿sí?, lo podemos llamar elementos que pueden estar formados por lo general con sábanas, donde los vamos a colocar en los omóplatos, ¿sí? Estos rollitos de sábana los vamos a colocar en esta zona, en esta región anatómica, para poder extender, ¿sí?, mantener erguida, mejor dicho, la cabeza del paciente y poder extender y permitir una mejor apertura de las vías aéreas, ¿sí? ¿Para qué vamos a colocar al paciente en esta posición? Básicamente para que al momento de la intubación se pueda visualizar correctamente las vías respiratorias. Bien, supongan que tenemos al paciente ya ventilado
tenemos al paciente con el tubo fijado de forma correcta y este paciente se encuentra conectado ya a un respirador convencional. ¿Qué debemos registrar en la hoja de enfermería? ¿Sí? Lo que vamos a registrar es la presión inspiratoria máxima, la PIP o presión positiva al final de la expiración, el tiempo inspiratorio, la frecuencia respiratoria y la fracción inspirada de oxígeno. ¿Sí? Estos 5 parámetros siempre se deben registrar en la hoja de enfermería. Recuerden que en el modo soporte, en el modo asistido y en el modo CPAP, no siempre estos parámetros se van a encontrar seteados en el respirador porque muchas veces van a depender del paciente. Pero es muy importante que en el modo, sobre todo controlado, estos 5 parámetros siempre se encuentren registrados. Por ejemplo, ¿cómo vamos a realizar la evolución o registro de enfermería? ¿Sí? Ya sea en formato digital o en formato físico. Por ejemplo, paciente JR de 4 años de edad con diagnóstico de neumonía bilateral complicado con distrés respiratorio, se encuentra en posición supina bajo efectos de analgosedación. Recibe asistencia respiratoria mecánica a través de un tubo endotraqueal número 5 con balón insuflado fijo en 15 centímetros labial, modo PCB y por último registramos el setting, ¿sí? 18 es la presión pico, 6 es la PIP, 0,85 es el tiempo inspiratorio, 26 es la frecuencia respiratoria y 0,60 o 60% es la fracción inspirada de oxígeno. Es muy importante al momento de registrar, ¿sí? De realizar esta evolución de enfermería, siempre especificar la asistencia respiratoria mecánica de qué tipo es, si es por tubo endotraqueal o por traqueostomía. ¿Sí? El número del tubo, ¿sí? En el caso de la tráqueo, número de cánula, si presenta o no balón, ¿sí? En cuántos centímetros de labio se encuentran fijos estos tubos, es muy importante para valorar también la fijación, ¿sí? Si este tubo se encuentra introducido en la medida correcta, especificar el modo en el cual se encuentra el paciente y especificar el setting con los 5 parámetros que mencioné anteriormente. Si el paciente se encontrara curarizado, también se debe especificar en el registro de enfermería. Bien, entonces, registramos de forma correcta qué cuidados vamos a brindar, ¿sí? ¿Qué intervenciones prioritarias de enfermería debemos tener en cuenta para evitar complicaciones asociadas a ARM? Las complicaciones asociadas a ARM, la principal de todas es la neumonía asociada a la ventilación mecánica. De acuerdo con la Asociación de Enfermeros en Control de Infecciones, la neumonía asociada a la ventilación mecánica es la principal infección asociada al cuidado de la salud más frecuente en Argentina. Le siguen las infecciones asociadas a catéteres y por último, las infecciones asociadas a sondaje vesical. ¿Cómo vamos a prevenir estas neumonías asociadas a la ventilación mecánica? A través de nuestros cuidados prioritarios. Algunos cuidados son siempre el paciente, cuando sea posible, colocado en posición semifowler. Fundamental valorar la permeabilidad de las ramas del equipo, valorar la humidificación del equipo. Estas ramas nunca deben encontrarse con agua, ¿sí? Por lo tanto, es muy importante valorar la permeabilidad y eliminar siempre el agua destilada que se acumula en las trampas de agua. Recuerden que solemos utilizar humidificación de tipo activo. Otra situación esencial en todo paciente pediátrico y en realidad en todo paciente sometido a ARM es la higiene bucal. Es fundamental mantener la higiene bucal.
Otro cuidado muy importante es realizar aspiraciones correspondientes de forma estéril siempre que el paciente lo demande. Cuando el paciente no demande una aspiración de secreciones, no la vamos a realizar. ¿Por qué? Porque se recomienda desconectar el equipo la menor cantidad de veces posible y además una gran cantidad de aspiraciones no requeridas, no necesarias, puede generar hiperreactividad bronquial y por lo tanto aumentar las secreciones mucosas del paciente. Entonces, muy importante, aspiración de secreciones a demanda. Tengan en cuenta que en la actualidad, por una situación pandémica, se encuentra mucho más frecuente, la utilización es mucho más frecuente en la SUTI pediátrica, la utilización de circuitos de aspiración cerrada, ¿sí? Y otro cuidado muy importante al momento de la aspiración en aquellos pacientes que se encuentran con alimentación enteral, ¿sí? Por sonda nasogástrica, ya sea a través de gastroclisis o a través de gavage, suspender la leche momentáneamente. ¿Por qué? Porque la alimentación enteral, cuando nosotros aspiremos y desconectemos el circuito del paciente, se va a encontrar, obviamente, infundiendo. Esta leche, esta alimentación enteral, muchas veces puede ocasionar pequeñas broncoaspiraciones, ¿sí? Por eso es tan importante suspender momentáneamente la alimentación enteral y colocar al paciente en la posición correcta, que es la posición semifowler, ¿sí? Tengan en cuenta que las neumonías asociadas a la ventilación mecánica se producen en primer lugar por microaspiraciones de contenido gástrico, ¿sí? Por esta razón es tan importante suspender momentáneamente la alimentación enteral durante la aspiración o durante una fijación de tubo endotraqueal. Otra complicación asociada es la hiperoxia. La hiperoxia no se suele presentar en pediatría, pero sí en neonatología. Cuando hablamos de hiperoxia, hablamos de la administración de un volumen tidal mayor al requerido por el paciente. Esta hiperoxia en neonatología, sobre todo en pacientes prematuros extremos, puede producir retinopatías del prematuro, ¿sí? Debido a esta inmadurez de los vasos de la retina. Por lo tanto, la hiperoxia es muy importante controlarla. ¿A través de qué? A través de las gasometrías arteriales. Se puede producir también barotrauma, ¿sí? Cuando hablamos de barotrauma hablamos de injuria, es decir, de una lesión pulmonar que se causa, ¿sí? Se produce debido a la presión excesiva. Esta presión excesiva, recuerden que suele ser mucho más frecuente en los modos controlados y asistidos, y cuando se produce barotrauma, muchas veces se ocasionan alteraciones en las membranas o paredes alveolares, en las pleurales. Muchas veces se producen injurias pleurales, a nivel sobre todo de la pleura visceral. Por eso es tan importante siempre tener en cuenta el barotrauma, ¿sí? Porque esta presión excesiva de trabajo que se suele dar principalmente por aumento de la PIP, muchas veces ocasiona alteraciones pleurales como por ejemplo neumotórax, ¿sí? Esta es una gran complicación. El neumotórax puede alterar drásticamente la evolución de un paciente y presentar una gran cantidad de complicaciones asociadas, ¿sí? Al tubo de avenamiento pleural. Por lo tanto, es tan importante siempre controlar el setting del respirador y cuando sea posible disminuir estos parámetros. Luego encontramos el volutrauma, ¿sí? Que es una injuria causada por la sobredistensión alveolar. El atelectrauma, que es la injuria ocasionada por un volumen tidal bajo, ¿sí? Se conoce normalmente como lesión de reclutamiento. Este atelectrauma, recuerden que la atelectasia es el colapso parcial o total, ¿sí? Del parénquima pulmonar.
Cuando hablamos de atelectrauma, hablamos de que estos alvéolos se colapsan porque se administra un volumen tidal inferior, ¿sí? Y por lo tanto, al producirse un atelectrauma, disminuye la capacidad vital pulmonar de estos pacientes. Y por último, encontramos el biotrauma. Cuando hablamos de biotrauma, hablamos de una inflamación pulmonar y sistémica y de una disfunción o falla multiorgánica. Recuerden que cuando hablamos de disfunción multiorgánica, hablamos de la falla de 2 o más sistemas. A continuación, vamos a hablar de un parámetro que es muy importante tener en cuenta en el paciente sometido a un modo controlado por volumen. Y es el famoso delta P o driving pressure. El delta P muchas veces seguramente lo habrán escuchado en el BAFO, ¿sí? En las ventilaciones de alta frecuencia oscilatoria. Recuerden que la ventilación de alta frecuencia es un procedimiento en el cual se administran, ¿sí? Y se manejan, mejor dicho, frecuencias respiratorias suprafisiológicas, ¿sí? El paciente puede llegar a manejar hasta 300 respiraciones por minuto. Normalmente es un parámetro que se delimita en el BAFO, pero en el respirador convencional, en aquellos pacientes sometidos a BCB, también se debe delimitar. ¿Qué es el driving pressure? Básicamente es el grado de distensión o estiramiento pulmonar durante un ciclo respiratorio. Es decir, el grado de compliance, el grado de distensibilidad alveolar. ¿Por qué es tan importante este valor? Porque a mayor delta P, mayor trauma. Es decir, a mayor delta P, mayor barotrauma, ¿sí? Mayor injuria pulmonar. ¿Cómo se suele desarrollar este delta P? A través de volúmenes tidal y de PIP altas, ¿sí? Cuando el volumen tidal y la PIP son demasiado altas en un paciente y superan los factores de protección pulmonar en ARM, se produce un mayor delta P. ¿Qué nos indica básicamente el delta P? Nos indica que se puede producir en este paciente un posible barotrauma, ¿sí? Nos indica que este paciente se encuentra más predispuesto a presentar barotrauma que otro paciente ventilado. Es un cálculo muy importante. ¿Cómo se calcula? Se divide el volumen tidal por la presión plató, que ya hemos visto, o también llamada presión de meseta. Bien, seguramente habrán visto en un respirador en algún momento y van a ver que en la pantalla, cuando hablamos, les voy a poner la foto, si es que la puedo encontrar. Cuando hablamos del respirador encendido, van a ver que la presión plató no la vamos a observar, ¿sí? Voy a ver si encuentro la imagen, así se las puedo hacer llegar. Voy a mostrarles la imagen del respi. Acá. Van a observar presión plató cuando el respirador se encuentra encendido, que normalmente, cuando se encuentra funcionante, esa imagen, ¿sí?, no la vamos a visualizar. Encontré la imagen que quería. Fíjense este respirador. Fíjense que acá vemos el tipo de paciente, el modo ventilatorio, presión pico, y debajo dice presión plató, media y PIP. La presión plató, presión de meseta, fíjense que en el modo PCB, que es el de la imagen, no lo vamos a poder observar. Pero en el paciente que se encuentra en BCB, sí la vamos a poder observar, la vamos a poder calcular. ¿Cuándo? ¿De qué manera? Cuando nosotros realicemos a través del manejo del equipo una pausa inspiratoria. En el bloque inferior van a ver una, no sé si lo pueden visualizar aquí, que dice pausa inspiratoria expiratoria.
en el bloque de conexiones en el extremo inferior de la pantalla del RESPI. Bien, paciente que se encuentra en BCB. Queremos valorar el driving pressure. Vamos a establecer primero una pausa inspiratoria, que es unos pequeños segundos, ¿sí? Recuerden que esta pausa inspiratoria es característica del modo controlado por BCB y hablábamos de que este proceso, ¿sí? Esta pausa se encuentra formada por dos etapas, ¿sí? Por una etapa en donde ingresa el oxígeno y una segunda etapa donde este oxígeno se distribuye por el pulmón, ¿sí? A eso era lo que llamábamos pausa inspiratoria. Por lo tanto, se establece la pausa inspiratoria por unos pequeños segundos y luego, cuando el respirador vuelve a funcionar de forma adecuada, nos va a aparecer el valor de esta presión plató o presión de meseta, ¿sí? Es un valor, recuerdo, que no aparece de forma constante, únicamente cuando establecemos una pausa inspiratoria y queremos valorar delta P. Por lo tanto, vamos a dividir el volumen tidal del paciente por la presión plató o presión de meseta. Esta presión plató, para considerarse factor de protección pulmonar, siempre se debe encontrar menor a 30 centímetros de agua. ¿Bien? Luego de realizar la división entre el volumen tidal y la presión plató, vamos a restar la PIP. Cuando realicemos el cálculo completo, ¿sí? Primero la división y luego la presión plató, le restamos la PIP, vamos a obtener el driving pressure, ¿sí? Este delta P, para considerarse de bajo riesgo de barotrauma, se debe encontrar siempre menor a 15 centímetros de agua. Si el delta P se encuentra mayor a 15 centímetros de agua, podemos establecer que el paciente se encuentra con un mayor riesgo de desarrollar barotrauma, ¿sí? Que puede ocasionar un posible neumotórax. Bien, teniendo en cuenta los parámetros más importantes, vamos a profundizar un poquito en lo que es vía aérea dificultosa en el paciente pediátrico. ¿Cuándo vamos a considerar que una vía aérea es difícil? Cuando luego de 2 intentos no se logre intubar al paciente. Es decir, se considera difícil luego de 2 intentos fallidos de intubación. Esta vía aérea difícil puede ser prevista o imprevista, ¿sí? Prevista, por ejemplo, en aquellos pacientes que ya han sido diagnosticados, por ejemplo, con una estenosis traqueal, una estenosis laríngea, ¿sí? O imprevista. Y esta situación se puede considerar difícil, mencioné, por estenosis, por broncoespasmos severos, ¿sí? Donde se produce una disminución de la luz de los bronquios, ante casos de trauma, en pacientes quemados, en pacientes con respuesta anafiláctica que presenten edema de glotis o en aquellos pacientes que presenten una obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño, ¿sí? El famoso diagnóstico de OVACE. Estas son algunas causas previstas de vía aérea difícil, pero podemos encontrar causas imprevistas en aquellos pacientes que no cumplen con estos criterios. ¿Cómo vamos a tratar la vía aérea difícil en pediatría? A partir de la regla de las 3P. Planificación, preparación y práctica. Es esencial que en la planificación y en la preparación, enfermería intervenga de forma activa, ¿sí? La práctica va a depender del profesional médico que va a realizar la intubación propiamente dicha. Bien, encontramos diferentes planes de intubación pediátrica dependiendo la dificultad de la vía aérea. Cuando hablamos de un plan A, hablamos de todo lo que hemos visto hasta ahora, de una intubación sin dificultad. Cuando hablamos de un plan B,
hablamos de la vía aérea difícil propiamente dicha, por las causas que mencioné previamente. En este plan B podemos utilizar videolaringoscopio o fibrobroncoscopio cuando se encuentre disponible en el servicio y cuando el profesional interviniente se encuentre capacitado para utilizarlo. Y también se puede utilizar la máscara laríngea. La máscara laríngea es un dispositivo supraglótico que permite mantener abierta la vía aérea durante la intubación, ¿sí? Permite la apertura de la vía aérea cuando no la podemos realizar de forma espontánea y permite realizar la intubación a través de esta. Tengan en cuenta que la máscara laríngea se presenta en diferentes tamaños y por lo general no se suele utilizar en la práctica clínica, pero es un dispositivo muy interesante para tener en cuenta al momento de las vías aéreas dificultosas. Y el plan C es la vía aérea que se considera imposible. En menores de 2 años se puede realizar una punción transtraqueal y en mayores de 2 años se puede realizar una punción cricoidea. En la actualidad, y al menos en nuestro país, no se suelen utilizar este tipo de intervenciones, ¿sí? Se suele realizar una traqueostomía quirúrgica de emergencia. Por lo tanto, cuando hablamos de plan A de intubación, hablamos de una intubación sin dificultad. Cuando hablamos de un plan B, hablamos de una vía aérea difícil que puede ser prevista o imprevista y recomiendo siempre preparar en la bandeja una máscara laríngea del tamaño adecuado para cada paciente. Y en el plan C vamos a hablar de vía aérea imposible, cuando luego de 3 intentos no logramos intubar a este paciente y se suele recomendar una traqueostomía quirúrgica de emergencia. Recuerden, vía aérea difícil luego de 2 intentos fallidos, vía aérea imposible luego de 3 intentos fallidos. Es muy importante que tengan en cuenta que los planes de intubación y los protocolos de actuación van a depender de cada institución de salud, ¿sí? Pero es muy importante que como profesionales preparemos y planifiquemos de forma correcta. En la imagen pueden observar una máscara laríngea que, como les mencioné, es un dispositivo supraglótico que nos permite realizar la intubación a través de la misma, porque mantiene la vía aérea constantemente abierta, ¿sí? Tiene un balón o cuff, al igual que un tubo endotraqueal. Acá pueden observar los tubos endotraqueales. La parte blanca, si este conector es el que va a ir justamente conectado a las ramas del respirador. Observamos el tubo endotraqueal, el balón o cuff, que es este celeste que pueden observar aquí, que se va a insuflar obviamente con aire. Y dijimos que este balón o cuff es muy importante valorar su insuflación para determinar que este tubo se encuentre siempre fijo a las vías aéreas. En paciente con vía aérea dificultosa, siempre que sea posible, se recomienda la intubación con un tubo endotraqueal con balón. Y en el extremo inferior, que es el que va a estar situado 2 centímetros por encima de la carina, recuerden que la carina es la bifurcación traqueal, se encuentra algo que en el primero no se puede visualizar, pero sí en el tercero, que se conoce como testigo. El testigo es justamente lo que permite específicamente mantener la fijación del tubo endotraqueal en las vías aéreas. Tengan en cuenta que, entonces, esto se conoce como balón y es lo que podemos observar externamente, y luego se encuentra el testigo que se va a insuflar al momento que nosotros insuflemos el balón. ¿Bien? Y este testigo es lo que mantiene la fijación del tubo en la posición correcta. En algunos pacientes, dependiendo su inestabilidad hemodinámica, por ejemplo en pacientes posquirúrgicos inmediatos
de una cirugía cardiovascular, podemos utilizar también un capnógrafo. Este capnógrafo, que es este cable que pueden observar aquí, se conecta a las ramas del respirador y luego se conecta al equipo, ¿sí? Es un cable, ¿sí? Un conector específicamente para capnografía y se conecta al equipo. Este capnógrafo es muy importante porque nos permite visualizar de forma constante en la pantalla LED del respirador la presión arterial de dióxido de carbono del paciente. ¿Cuándo se puede encontrar esta capnografía aumentada? En aquellos casos, por ejemplo, de pacientes que presentan una frecuencia respiratoria baja seteada por el respirador, o en aquellos pacientes con insuficiencia respiratoria hipercápnica, en aquellos pacientes que presenten EPOC. Tengan en cuenta que el EPOC se puede también desarrollar por infecciones virales. Es poco frecuente, pero existe el EPOC viral en los niños. Y tengan en cuenta que este parámetro es muy importante ante las posibles aspiraciones que necesita el paciente. ¿Por qué? Porque esta capnografía, esta presión arterial de dióxido de carbono, puede aumentar ante el paciente que presente una gran cantidad de secreciones mucosas, ¿sí? Por lo tanto, muy importante valorar ante capnografías aumentadas, ¿sí? Por encima de 45 milímetros de mercurio, valorar que el paciente no presente secreciones mucosas. ¿Cómo lo vamos a valorar? A través de la auscultación cardíaca y a través de la disminución del volumen, de la auscultación pulmonar, y a través de la disminución del volumen tidal. Recuerden que en la auscultación pulmonar podemos valorar diferentes ruidos adventicios o ruidos anómalos. Estos ruidos adventicios pueden ser las sibilancias, que a veces son audibles sin estetoscopio, el roce pleural, los famosos estertores crepitantes o rales. Cuando hablamos de estertores, de crepitantes y de rales pulmonares, hablamos del mismo sonido, ¿sí? Normalmente los estertores son de burbuja gruesa y los crepitantes o rales son de burbuja fina, pero hablamos de un sonido, del mismo sonido, ¿sí? Son sinónimos. Y por último también encontramos el roncus, ¿sí? Y en algunos pacientes con, por ejemplo, estenosis o croup, recuerden que el croup es la laringotraqueobronquitis aguda, también podemos valorar el estridor laríngeo, ¿sí? Que muchas veces es audible sin estetoscopio, al igual que las sibilancias. Por lo tanto, recuerden, ruidos adventicios, 5. Estertores crepitantes o rales, roce pleural, sibilancias, roncus y estridor laríngeo. En esta imagen pueden observar un respirador convencional. Acá podemos observar paciente pediátrico en modo PCB. Observamos la presión pico o presión inspiratoria máxima. Presión plató no la vamos a observar porque no se encuentra en BCB y no realizamos la pausa respiratoria correspondiente. Visualizamos PIP, fracción inspirada de oxígeno, ¿sí? Concentración de oxígeno que se le está brindando a ese paciente, frecuencia respiratoria y tiempo inspiratorio, ¿sí? Es muy importante que tengan en cuenta siempre estos parámetros. Y por debajo podemos observar la válvula expiratoria, los sensores de flujo, la rama expiratoria, que está conectada obviamente al humidificador o carcasa, y por último, en el extremo derecho, nuestro, izquierdo del respirador, podemos observar la rama inspiratoria o rama corta conectada también a este humidificador o carcasa. Que recuerden que hablamos de un sistema de humidificación activo y esta carcasa se coloca por encima de un calentador. Bien, es muy importante siempre valorar estos parámetros.
En este caso les traje una imagen de laringoscopio, ¿sí? Este laringoscopio es de paciente adulto, pero en paciente pediátrico es igual, con la diferencia de que el tamaño es menor. En el laringoscopio siempre es muy importante valorar que se encuentre funcionante. Por lo general, los laringoscopios se encuentran o en los carros de paro o en aquellas instituciones que presentan equipos armados para intubación orotraqueal. Es muy importante valorar que el laringoscopio funcione de forma adecuada, ¿sí? ¿De qué manera? Valorando siempre que al realizar la conexión correspondiente de la rama al laringoscopio, esta linterna se prenda espontáneamente, ¿sí? Se encienda de forma espontánea. ¿Para qué? Para visualizar justamente la vía aérea del paciente. Es muy importante valorar siempre el funcionamiento correcto del laringoscopio. Recuerden que la rama curva en pediatría se conoce como Macintosh y la rama recta se conoce como Miller. Acá les traje una imagen, ¿sí? Real de un paciente en asistencia respiratoria mecánica. En este caso, podemos observar en la siguiente imagen cómo se encuentra, ¿sí? Rotulado la fijación del tubo endotraqueal. Es muy importante que siempre que tomemos la guardia en una UTI pediátrica, valoremos que el tubo se encuentre en la posición que indica el rótulo, ¿sí? Acá indica tubo endotraqueal 4 con balón fijo en 14 centímetros labial y también se debe rotular la fecha y el turno en el cual se hizo la última refijación del tubo. Ahora, es muy importante que ustedes tengan en cuenta cómo sabemos hasta dónde introducir el tubo, que es una pregunta bastante frecuente. Bien, ¿cómo valoramos hasta dónde introducir el tubo? A través de un calculito que es número de tubo por 3, ¿sí? Es decir, recuerdan la fórmula para obtener el tubo endotraqueal, la medida del tubo endotraqueal que les mostré anteriormente. Edad más 16 dividido 4. Bien, eso nos da un resultado. Por ejemplo, tubo 4, ¿sí? Bien, entonces sabemos, vamos a colocar un tubo 4 con balón. Bien, ¿cómo sé hasta dónde lo tengo que introducir? A través de esta fórmula que es número de tubo por 3. Por lo tanto, suponemos que es un tubo 4, vamos a hacer 4 por 3. Bien, entonces lo vamos a introducir hasta 12 centímetros. Esta paciente de la imagen presenta 14 centímetros de fijación porque probablemente se haya realizado posterior a la intubación del paciente una radiografía de tórax y se ha valorado que requería una mayor introducción de tubo, ¿sí? La medida estándar siempre la vamos a obtener de la fórmula, ¿sí? Número de tubo por 3. Y luego, a través de la radiografía de tórax, vamos a poder valorar si debemos introducir o, al contrario, retirar algunos centímetros de tubo para permitir la expansión pulmonar y el ingreso del flujo de oxígeno de forma correcta. Bien, llegamos a la finalización de esta clase de asistencia respiratoria mecánica. Espero que haya sido de su agrado, que hayan aprendido una gran cantidad de cosas y que se lleven, ¿sí?, toda esta información y ojalá la puedan aplicar en su entorno clínico. Les dejo mi contacto docente por si surgen nuevas preguntas respecto de la presentación de hoy e incluso también las pueden realizar a través del Classroom. Voy a estar conectada de forma seguida en el Classroom para poder valorar visualizar posibles preguntas que hagan a través de la plataforma. Pero aún así les dejo el contacto por si requieren mayor cantidad de bibliografía o surgen nuevas preguntas una vez que finalice el curso. Les agradezco mucho a todos, espero que, como he dicho al principio,
de la presentación sea de su agrado, haya sido de su agrado, y espero enormemente que puedan aplicar todos estos conocimientos que son súper enriquecedores en su práctica clínica, y que obviamente tengan en cuenta todos estos nuevos conocimientos para lograr siempre desarrollarnos a través de la formación continua como profesionales competentes, actualizados, capacitados, idóneos, ¿sí? Que es tan importante la idoneidad en enfermería, y obviamente enaltecer a través de estas aptitudes nuestra profesión enfermera. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Marlene, por compartirnos tu conocimiento. Espectacular la clase. Muchas gracias, Belén. Tengo una pregunta para vos desde los comentarios. Sí. Preguntan si en el momento de realizar la aspiración por tubo endotraqueal se puede instilar y cuánto es lo recomendable. Sí, se puede instilar siempre que sea necesario. Por lo general, vamos a realizar instilación, ya sea en los circuitos abiertos o cerrados, en ambos se puede realizar con solución fisiológica. Por lo general, se recomienda primero realizar una primera introducción de la sonda para valorar cómo son las secreciones mucosas del paciente, ¿sí? ¿Por qué? Porque estas secreciones mucosas pueden ser fluidas, pueden ser espesas, las podemos valorar como blanquecinas, purulentas, semipurulentas. Es muy importante primero realizar una primera aspiración y valorar cómo son las secreciones, y si es necesario instilar con solución fisiológica. Por lo general va a depender la cantidad de la instilación del paciente, pero suele ser aproximadamente entre 3 a 5 mililitros de solución fisiológica, dependiendo siempre la edad del paciente y el número de tubo. Y es muy importante que al momento de realizar la instilación con solución fisiológica, realicemos también kinesio respiratoria, que la podemos realizar nosotros si estamos capacitados a través de los movimientos vibratorios para poder justamente permitir que las secreciones mucosas suban al tubo y justamente poder aspirarlas. Genial, muchísimas gracias. Por el momento fue la única pregunta. Si necesitan comentar algo, coméntenlo antes de que la docente se retire. Así no le robamos más tiempo. Yo más que contenta de compartir con ustedes mis conocimientos. Como ya les dije, mi idea y mi objetivo profesional siempre va a ser enaltecer nuestra ciencia enfermera, y bueno, espero que que participen obviamente de la clase aquellas personas que no han podido estar presentes, y ojalá que puedan llevarse todos estos conocimientos tan enriquecedores y los puedan aplicar en su ámbito de trabajo, y obviamente desarrollar nuevas aptitudes y nuevas competencias. Muchísimas gracias, la verdad que es un placer y te agradezco por tu tiempo. Te agradezco, Belén, a vos también, a Matías y a Celeste Colombo, la coordinadora regional, y obviamente a todos ustedes por estar presentes. Gracias, que tengas buenas tardes. Nos vemos igualmente.